La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la cocina, iluminando los azulejos blancos que, aún con su brillo, parecían opacos ante la monotonía de un día más. Me encontraba frente al fregadero, con las manos sumergidas en agua jabonosa, intentando distraerme de la frustración que me invadía. Era sábado, el día que solía reservar para mí, pero hoy, el calentador de agua había decidido romperse, y no podía ducharme. Perfecto, pensé sarcásticamente. Javier, mi esposo, llegaría tarde de su trabajo, como siempre, y yo, atrapada en este ciclo de rutina, me sentía más sola que nunca. Cuando oí la puerta cerrarse, levanté la vista con la esperanza de que Javier viniera con una sonrisa y una disculpa, pero me encontré con su expresión cansada y distraída. «Hola», dijo, mientras se dirigía a la nevera, ignorando por completo el caos que reinaba en la cocina. «Hola», respondí, tratando de ocultar mi desánimo. «El calentador de agua se ha roto y no puedo ducharme». Él apenas levantó la vista. «Vaya, eso es un problema. Tendré que llamarle al servicio técnico el lunes», dijo, como si estuviera hablando del tiempo. Su tono carecía de la preocupación que yo esperaba, y eso me hizo sentir aún más invisible. «Javier, esto es un desastre. No puedo esperar hasta el lunes para ducharme», insistí, sintiendo que la frustración me subía por la garganta. Pero él se limitó a asentir con la cabeza, sumido en sus propios pensamientos mientras buscaba algo para comer. Decidí que tenía que actuar. A pesar de la incomodidad que me causaba, pensé en Miguel, nuestro vecino. Un técnico de reparaciones carismático que siempre tenía una sonrisa lista y un comentario ingenioso. ¿Por qué no llamarlo? Al fin y al cabo, no tenía nada que perder. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, busqué su número en mi teléfono. Mientras marcaba, una mezcla de nerviosismo y emoción se apoderó de mí. Nunca había pensado en Miguel de esa manera, pero había algo en su forma de ser que iluminaba los días grises. «¿Qué te pasa, Laura?», me dije a mí misma, tratando de calmar mis pensamientos. «Hola, Miguel. Soy Laura, tu vecina. ¿Estás disponible para venir a arreglar el calentador de agua?», le dije, intentando que mi voz sonara normal y despreocupada. «Claro, Laura. Estoy en la zona. Te echo un vistazo en un rato», respondió él con su voz cálida. Esa simple frase me hizo sentir un cosquilleo en el estómago, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mientras esperaba, me dejé llevar por recuerdos. Los momentos de risa y complicidad que alguna vez compartí con Javier parecían lejanos. Ahora, todo lo que sentía era la pesadez del silencio entre nosotros. Miré por la ventana y vi a Miguel acercándose a mi puerta, con su caja de herramientas en mano. Su sonrisa era contagiosa y, por un instante, olvidé mis problemas. Al abrir la puerta, nuestros ojos se encontraron y sentí una chispa en el aire. «Hola, Laura», dijo Miguel, y su tono era cálido, como si realmente estuviera feliz de verme. «Hola, Miguel», respondí, tratando de mantener la compostura. «Gracias por venir tan rápido». «No hay de qué. Vamos a ver qué le pasa a ese calentador», dijo, entrando en la casa. La tensión era palpable en el ambiente, y no pude evitar pensar en lo que significaba su presencia allí. Mientras me mostraba cómo funcionaba el sistema, nuestras manos se rozaron brevemente, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La conversación fluyó de manera natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de trivialidades, pero en el fondo, había un subtexto, una conexión que me hacía sentir viva. Cada palabra, cada risa compartida, me hacía recordar lo que había estado ausente en mi vida. Mientras él trabajaba, mi mente se llenaba de pensamientos contradictorios. ¿Era posible que hubiera algo más entre nosotros? ¿Estaba yo dispuesta a arriesgar lo que tenía por un destello de emoción? La verdad era que la vida se había vuelto tan predecible que un cambio, aunque arriesgado, me parecía tentador. Y en ese momento, mientras Miguel se concentraba en arreglar el calentador, no pude evitar sentir que había un atisbo de algo nuevo, algo que podría cambiarlo todo. Mientras Miguel se arrodillaba junto al calentador, la tensión en el aire era palpable. No podía evitar observar cómo sus manos fuertes y hábiles trabajaban con destreza, mientras su rostro se concentraba en la tarea. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción,
un torbellino de sensaciones que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Te gustaría un café mientras reparas esto?, le ofrecí, intentando romper el silencio que llenaba la habitación. Claro, un café siempre es bienvenido, respondió Miguel, levantando la vista hacia mí. Su sonrisa iluminó el ambiente, y por un momento, olvidé por completo mis problemas. Fui a la cocina, tratando de mantener la calma mientras preparaba el café. Pensé en lo mucho que había anhelado esta simple interacción, un momento de conexión humana en medio de mi rutina monótona. Cuando regresé con las tazas, Miguel ya había abierto el panel del calentador. Parece que es un problema de termostato. A veces, solo se necesita un poco de paciencia, dijo, mientras examinaba las piezas con atención. Paciencia. Suena como algo que he olvidado en mi vida últimamente, murmuré, sin poder contenerme. Su mirada se detuvo en mí, y por un instante, sentí como si realmente me estuviera viendo, como si mis palabras resonaran en alguna parte de su ser. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, dejando de lado su herramienta por un momento. Es solo que, bueno, la vida puede volverse un poco predecible, ¿sabes? Me siento atrapada en una rutina que no parece tener fin, confesé, sintiendo que la vulnerabilidad comenzaba a desbordarse. Miguel se acercó un poco más, su expresión cambiando de curiosidad a comprensión. A veces, es necesario romper con la rutina, hacer algo que nos haga sentir vivos, dijo, y su voz tenía un tono que me hacía querer compartir más. Lo he intentado, pero siempre parece que no puedo salir de este ciclo. Javier está tan absorto en su trabajo que se olvidó de cómo es disfrutar de la vida, admití, sintiendo que mis palabras eran una carga que llevaba demasiado tiempo. Eso suena difícil. La soledad en una relación puede ser realmente desoladora, respondió él, y sus ojos brillaron con una empatía que me sorprendió. Era como si conociera el dolor que llevaba dentro, algo que nadie más había notado. No sé qué hacer. A veces, me pregunto si estoy haciendo lo correcto al quedarme, dije, sintiendo que la honestidad me liberaba de alguna manera. Las palabras salían sin filtro, como si esta fuera la primera vez en años que podía hablar sin temor al juicio. Lo importante es que te escuches a ti misma. La vida es demasiado corta para vivirla a medias, sugirió Miguel, y su cercanía me hacía sentir cada vez más vulnerable. Era como si, en ese momento, el mundo se hubiera reducido a nosotros dos. De repente, en un impulso incontrolable, me acerqué más, sintiendo la química entre nosotros. Miguel, murmuré, y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, lo besé. Fue un beso suave, pero cargado de una intensidad que me dejó sin aliento. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, y en ese instante, el mundo exterior desapareció. Miguel se quedó sorprendido por un momento, pero luego correspondió al beso, envolviéndome en una calidez que nunca había sentido con Javier. La emoción del momento nos envolvió, pero en el fondo de mi mente, sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa. Nos separamos lentamente, y la realidad regresó con fuerza. Miré a Miguel, y nuestros ojos se encontraron, llenos de confusión y deseo, pero también de una claridad aterradora. Esto no debería haber pasado, murmuré, sintiendo que el peso de mis acciones comenzaba a hundirme en un mar de culpa. Laura, comenzó Miguel, pero interrumpí. No, esto fue un error. Debo pensar en lo que estoy haciendo, respondí, sintiendo que mi corazón se partía en dos. Aún así, en el fondo, una parte de mí anhelaba ese momento, ese breve instante de conexión que había estado tan ausente en mi vida. La lucha interna entre el deseo y la lealtad comenzaba a burbujear en mi interior, y supe que nada volvería a ser igual. El beso con Miguel había desatado un torbellino de sentimientos en mí. Me sentía culpable, como si hubiera traicionado a Javier de una manera irremediable. Mientras me alejaba de Miguel, mis pensamientos se arremolinaban en mi mente, cada uno más caótico que el anterior. Esto fue un error, repetía en silencio, como un mantra que intentaba calmar la tormenta que se había desatado en mi interior. Miguel, con su mirada intensa y su sonrisa encantadora, había despertado en mí algo que creía perdido para siempre, y eso me aterraba. Laura, espera, su voz era suave, casi un susurro. Se acercó un poco más, como si temiera que yo pudiera desvanecerme en el aire. No, Miguel.
No deberíamos. Esto no estaba en los planes, respondí, evitando su mirada, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. No quería que me viera débil. No te voy a juzgar, me prometió, y aunque sus palabras eran reconfortantes, el peso de la culpa me aplastaba. Yo sí me juzgo, dije, mi voz temblando. Tengo un marido que me espera en casa. Esto no debería haber pasado. Me alejé de él, cruzando el umbral de mi casa como si estuviera cruzando una frontera invisible entre lo correcto y lo incorrecto. Cerré la puerta de golpe, como si eso pudiera sellar los sentimientos que acababa de desatar. Pero en mi interior, la confusión reinaba. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Por qué había sentido tal atracción por Miguel? No podía permitir que esto continuara. Me sentía atrapada en un laberinto del que no sabía cómo salir. Cuando Javier llegó a casa, su expresión cansada me recibió como un balde de agua fría. Noté que algo en él había cambiado, como si pudiera captar la tensión que aún corría por mis venas. «Hola, cariño», dijo, dejando caer sus llaves sobre la mesa. «¿Todo bien?» «Sí, todo bien», respondí rápidamente, intentando que mi voz sonara natural. Pero en el fondo, sabía que era una mentira. La tensión en el aire era palpable, y sentía que cualquier palabra de más podría desencadenar una tormenta. Javier me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Estás segura? Pareces diferente. Es solo un día largo, Javier». «Estoy cansada», dije, forzando una sonrisa que apenas tocaba mis labios. La verdad era que me sentía más cansada emocionalmente que físicamente. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi pecho, haciéndome sentir como si estuviera llevando una carga invisible. «Deberías hablarme si algo te preocupa. Estoy aquí para ti», insistió, acercándose un poco más. «Lo sé», musité, sintiéndome un poco más atrapada en su preocupación genuina. Pero mi mente seguía volviendo a Miguel, a sus ojos intensos y a cómo me había hecho sentir viva de nuevo. Esa noche, mientras intentaba dormir, los sueños se convirtieron en mi única escapatoria. Sin embargo, lo que debería haber sido un refugio se transformó en un campo de batalla. En el sueño, estaba con Miguel, riendo y disfrutando de momentos que nunca había tenido con Javier. Nos encontrábamos en un parque, rodeados de flores y risas, y la conexión entre nosotros era palpable. Pero, de repente, la escena cambió, y vi a Javier, mirándome con desilusión y tristeza. Su mirada me atravesó como un rayo, y en ese instante, entendí lo que realmente estaba en juego. Desperté de golpe, el corazón latiendo con fuerza, envuelta en sudor. La sensación de culpa me ahogaba. Me senté en la cama, intentando calmar la tempestad en mi interior. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a este punto? La vida que había construido con Javier estaba en juego, y yo estaba coqueteando con la destrucción. Miré hacia la ventana, tratando de encontrar respuestas en la oscuridad de la noche. La luna brillaba intensamente, iluminando mi confusión. Quería ser leal a Javier, pero la atracción hacia Miguel era como un imán. ¿Podría realmente deshacerme de esos sentimientos? La culpa y el deseo eran dos caras de la misma moneda, y no sabía cuál elegir. La mañana llegó, pero el caos en mi interior no se desvaneció. Mientras me preparaba para un nuevo día, sabía que tenía que hacer una elección. Pero, ¿cuál sería? El timbre de la puerta sonó, rompiendo el silencio pesado que se había instalado en mi casa desde que Miguel se había ido. Mi corazón dio un vuelco, y una mezcla de nervios y anticipación se agolpó en mi pecho. ¿Sería él? Intenté calmarme, pero mis manos temblaban mientras me acercaba a la puerta. Al abrirla, ahí estaba, Miguel, con su sonrisa encantadora y una caja de herramientas en la mano. «Hola, Laura. ¿Puedo pasar?», preguntó, su mirada penetrante casi haciendo que me olvidara del mundo exterior. «Claro, pasa», respondí, sintiéndome un poco tonta por la forma en que mi voz tembló. Me hice a un lado, permitiéndole entrar. La atracción entre nosotros era innegable, y aunque había intentado evitarlo, algo dentro de mí anhelaba este momento. Mientras Miguel se agachaba para terminar de reparar el calentador, no pude evitar observarlo. Su concentración en el trabajo, el destello de sus ojos cuando se giraba para mirarme, todo me hacía recordar por qué me sentía tan viva a su lado. «¿Listo para el espectáculo?»,
dijo con picardía, mientras apretaba un tornillo final. La tensión en el aire era palpable. Supongo que sí, musité, intentando no dejar que mi mente divagara hacia lo que había pasado la última vez que estuvimos juntos. Cuando terminó, se levantó, y nuestros ojos se encontraron. En ese instante, el mundo exterior desapareció, y todo lo que podía sentir era la electricidad que corría entre nosotros. Laura, comenzó Miguel, pero no le dejé terminar. Sin pensar, me acerqué y lo besé. Fue un beso suave, pero cargado de todas las emociones que había reprimido. Se sintió como si el sol hubiera salido después de un largo invierno. Esto es un error, dije, separándome de él, mi mente en un torbellino. Pero, a pesar de mi declaración, mi cuerpo estaba en desacuerdo. La forma en que me miraba, como si realmente viera mi alma, me hacía sentir deseada. No tiene por qué serlo, respondió Miguel, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y sinceridad. Laura, sé que esto es complicado, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. No puedo seguir viéndote, Miguel, le dije, mi voz temblando mientras trataba de encontrar la fuerza para alejarme de esta conexión. Pero él dio un paso hacia mí, y su cercanía me hizo dudar. ¿Y si te propusiera un encuentro clandestino? Sugirió, su tono provocador. Esa idea me hizo temblar, y no sabía si era de miedo o de emoción. No sé, dije, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era un riesgo que no estaba segura de poder tomar. Solo piénsalo, Laura. No tienes que decidir ahora. Pero lo que hay entre nosotros es real. Su voz era suave, casi persuasiva. Me quedé en silencio, debatiéndome entre la razón y el deseo. La idea de un encuentro me llenaba de terror y emoción a la vez. Sabía que esto podría arruinar mi vida, mi matrimonio. Pero, ¿había alguna vez estado tan viva? ¿Por qué no podemos solo dejarlo así? Pregunté, aunque sabía que era una pregunta retórica. La verdad era que no quería dejarlo ir. ¿Por qué no puedo? Y estoy seguro de que tú tampoco quieres, respondió, acercándose un poco más. Podía sentir su aliento, su calidez, y me di cuenta de que había cruzado un umbral del que no podía volver atrás. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aroma de su colonia mezclarse con el aire tenso entre nosotros. La idea de aceptar su propuesta me aterrorizaba, pero también me llenaba de una extraña emoción. Está bien, dije finalmente, con voz apenas audible. Su mirada se iluminó. ¿Sí? Preguntó, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Pero solo una vez, aclaré, tratando de imponer límites que sabían que serían difíciles de mantener. Una vez, repitió, sonriendo ampliamente. Mientras me alejaba de él, mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Sabía que estaba a punto de embarcarme en un camino que podría cambiarlo todo. Mi corazón latía con fuerza por lo que estaba por venir, pero también con la pesada carga de la culpa que comenzaba a instalarse en mi pecho. ¿Qué había hecho? La habitación del hotel tenía una atmósfera cargada de tensión. Las luces tenues iluminaban los rostros de Miguel y de mí, revelando un instante que había estado esperando, pero que al mismo tiempo me aterraba. Él se acercó un paso más, y en ese momento, la razón se desvaneció. Laura, ¿estás segura de esto? Preguntó, su voz un susurro entre la penumbra. A pesar de la tormenta de dudas en mi interior, asentí. La necesidad de sentir algo, de escapar de la rutina que me ahogaba, era más fuerte que cualquier preocupación. Miguel se acercó lentamente, sus ojos profundos me atraparon. No tengo idea de lo que esto significa para nosotros, pero, dije, sintiendo que mis palabras se perdían en el aire cargado de deseo. Solo quiero sentirme viva, aunque sea por un momento. Sin más preámbulos, Miguel se inclinó hacia mí, y nuestros labios se encontraron. Era un beso que desataba lo que había estado reprimido durante demasiado tiempo. Su calidez, su sabor, el roce de su piel contra la mía. Todo era un torbellino de sensaciones que me llevaba a un lugar donde las consecuencias no existían. Nos entregamos a una danza primitiva, donde el mundo exterior se desvanecía y solo éramos nosotros, consumidos por la pasión. El tiempo parecía detenerse. Las horas se convirtieron en segundos, y cada caricia era una promesa de que nada más importaba. En esos instantes, me olvidé de Javier, de las responsabilidades,
de la vida que había construido. Solo éramos Miguel y yo, dos almas buscando refugio en la calidez del otro. Sin embargo, cuando finalmente nos separamos, un silencio pesado nos envolvió. La realidad comenzó a asomarse entre las sombras de la habitación. Me sentía perdida, atrapada entre el deseo y la culpa. ¿Qué hemos hecho?, susurré, mis manos temblando al recordar a Javier, esperando en casa, ajeno a este momento. Miguel se acercó, su mirada era intensa, pero había un destello de preocupación en sus ojos. No lo sé, Laura. Pero no puedo negar lo que siento por ti. Nunca me había sentido así con nadie. Sentí un nudo en el estómago. La adrenalina del momento se desvanecía, dando paso a una sensación de vacío. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Para nosotros? No sé si esto es lo que quiero. Me siento como si estuviera traicionando a Javier, respondí, mi voz temblorosa. Entiendo, dijo Miguel, pero su expresión no mostraba la resignación que esperaba. En cambio, había una chispa de desafío. Pero también debes entender que lo que hemos compartido es real. Regresé a casa con el corazón pesado, cada paso se sentía como un recordatorio de la línea que había cruzado. Al abrir la puerta, una luz cálida iluminaba la sala. Javier estaba allí, con una sonrisa amplia y una botella de vino en la mano. ¡Sorpresa! He planeado una escapada de fin de semana para nosotros. Creo que necesitamos un tiempo juntos, solo tú y yo, dijo, su voz llena de entusiasmo. Mi pecho se apretó. La culpa se apoderó de mí como un manto pesado. Oh, Javier, comencé, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Qué pasa?, preguntó, su sonrisa desapareciendo al notar mi rostro pálido. ¿No te parece una buena idea? Claro que sí, solo, necesito un momento para procesar esto, respondí, intentando ocultar mi confusión. Mientras él se movía por la habitación, preparando todo para nuestra escapada, la realidad de mi situación se hacía más evidente. Me sentía como una traidora. Aunque amaba a Javier, la conexión que había encontrado con Miguel me había dejado en un estado de vulnerabilidad, que nunca imaginé experimentar. La culpa me abrasaba, pero el recuerdo de la sensación de libertad y deseo que había vivido con Miguel acechaba en mi mente. Era un dilema desgarrador. El amor por mi esposo contra la intensa conexión que había descubierto con el vecino. ¿Cómo podría reconciliar ambos mundos? ¿Era posible seguir adelante sin que alguna de las partes se desmoronara? Desesperada, me senté en el sofá, sintiendo que el peso de mis decisiones me oprimía. La vida que había construido se desdibujaba ante mí, y el futuro se tornaba incierto. La única certeza era que me encontraba atrapada entre dos caminos, cada uno prometiendo un destino diferente, pero ambos llenos de riesgos. El sol brillaba en el horizonte mientras mi esposo, Javier, conducía por la carretera hacia nuestra escapada de fin de semana. A pesar de la belleza del paisaje, había una nube oscura sobre mi mente. Intentaba concentrarme en lo que tenía frente a mí, pero cada vez que miraba a Javier, una punzada de distancia me atravesaba el corazón. Sus ojos, normalmente cálidos y comprensivos, parecían tan lejanos. ¿Cómo podía estar tan cerca y, al mismo tiempo, tan distante? Laura, ¿te encuentras bien?, preguntó Javier, sacándome de mis pensamientos. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me hizo sentir aún más culpable. Sí, solo, pensando en algunas cosas, respondí con una sonrisa forzada. Es hermoso aquí, ¿verdad? Sí, es perfecto para desconectar, dijo, sonriendo mientras miraba por la ventana. Pero yo no podía desconectar. Miguel, su sonrisa, su mirada intensa, estaba constantemente en mi mente. La conexión que teníamos era como un hilo invisible que me ataba a él, a pesar de que sabía que debía cortarlo. El fin de semana transcurrió entre actividades y sonrisas fingidas. Intenté disfrutar de la compañía de Javier, pero cada risa compartida se sentía como una máscara. En la cena, mientras compartíamos un vino, su mano se posó sobre la mía. Quiero que sepas cuánto significas para mí, Laura. A veces, siento que nos hemos dejado llevar por la rutina, pero quiero cambiar eso, dijo Javier, mirándome a los ojos. Yo también quiero eso, respondí, sintiendo una punzada de dolor en mi pecho. Pero ¿cómo podía decirle que mi corazón latía por otro hombre? Esa noche, mientras intentaba dormir,
El sueño no venía. Las sombras de mis decisiones me perseguían, y en cada rincón de mi mente, la figura de Miguel aparecía, encantadora y peligrosa. Al regresar a casa, me encontré con un silencio inquietante. La rutina me abrazó de nuevo, pero algo había cambiado. Al abrir el buzón, vi una carta que parecía fuera de lugar entre la correspondencia habitual. La tomé con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. La abrí con cuidado, y mis ojos se agrandaron al leer las palabras escritas con una caligrafía elegante. Querida Laura, no sé cómo comenzar estas líneas, pero siento que es necesario que sepas la verdad. Mi nombre es Clara, y soy la esposa de Miguel. He estado observando los encuentros entre ustedes, y no puedo quedarme en silencio más tiempo. La situación es más compleja de lo que imaginas, y no quiero que te encuentres en medio de un juego que no comprendes. Te pido que reflexiones sobre lo que estás haciendo. Miguel es un buen hombre, pero hay cosas que no te ha contado. Si no quieres que todo esto salga a la luz, tendrás que hacer una elección. Con todo mi pesar. Clara. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco aterrador. Mi corazón se detuvo, y una ola de pánico me invadió. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era realmente Miguel? La revelación de que él estaba casado me golpeó como un balde de agua fría. Me sentí atrapada, como si hubiera estado jugando con fuego y ahora las llamas se volviesen contra mí. ¿Qué pasa, Laura?, preguntó Javier al notar mi palidez. Su voz era cálida y preocupada, pero yo no podía responder. Las palabras de Clara retumbaban en mi mente, y la realidad de mi situación se hacía cada vez más abrumadora. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría enfrentar a Miguel, sabiendo que su vida estaba entrelazada con la de otra mujer? Estoy bien, logré decir, aunque sabía que era una mentira. Pero la verdad era demasiado compleja para desmenuzarla en ese momento. Mi mente giraba en un torbellino de emociones, y el dilema se intensificaba. ¿Debía alejarme de Miguel y preservar mi vida con Javier, o arriesgarme a seguir adelante con algo que, de repente, se sentía tan peligroso? Mientras la incertidumbre se apoderaba de mí, la única certeza que tenía era que debía tomar una decisión. Mi vida, mi corazón, y el futuro que anhelaba estaban en juego, y el tiempo se estaba acabando.